Las comedias románticas murieron. ¿Pero por qué? Yo me crié con ellas, he visto una buena cantidad. Creo que vi todo el catálogo romántico de Meg Ryan. To make a long story short, we did it. They did it. Desde When Harry Met Sally, pasando por Beso Francés, You Got Mail, Adictos al Amor, Sintonía de Amor, Joe contra el Volcán, las de Hugh Grant. I'm also just a girl. Standing in front of a boy. 9 meses, Notting Hill, 4 matrimonios y un entierro, casi todas las de Bridget Jones. Bridget Jones, wanton sex goddess. O sea, ¿se acuerdan de 10 cosas que odio de ti? Never give up, do you? Was that a yes? No! Well, then was that a no? No! Las de Kate Hudson, la de Cómo perder un hombre en 10 días y la del cancelado Mel Gibson, que me encanta, lo que ellas quieren. A mí esa película me parece una chimba. Don't fall for a guy at work. Don't fall for a guy at work. Why? O 50 primeras citas de Sandler, el cantante de bodas, parce. Grandes películas de confort que se hicieron como películas románticas. Pero de un tiempo para acá las dejaron de hacer. ¿O no? Pareciera que no están muertas del todo, porque en los últimos años hemos visto films como No Hard Feelings, la de Jennifer Lawrence, Anyone But You, la de Glenn Powell y Sydney Sweeney, o la que presentó hace unos meses larguitos Prime Video con Anne Hathaway, The Idea of You. Hasta por ahí se mostraron una con Channing Tatum y Scarlett Johansson, pero como que ninguna se convierte en ese tipo de referencia cultural que las que les nombré, las antes mencionadas, sí lo han sido o sí lo fueron. Y eso que no hemos hablado de las de Sandra Bullock. At second sight. Who are you? Que parece que habían muchas, se hacían como arroz. Y revisando artículos y notas de prensa, se habla mucho que los estudios no le creen a estas películas en lo que tiene que ver con el retorno de plata. Pero yo me voy a pegar de algo que hablaba con mi socia de este podcast fuera de micrófonos y que me queda tras ver la nueva película de Celine Song, Materialista. La gente no se está comiendo el cuento del amor que Hollywood le está vendiendo. El amor ideal, ese amor tipo Disney. Y siento que en parte a las películas que se están haciendo en estos momentos les falta saber vender el universo bajo el cual sus relaciones se están desarrollando. Y creo que por eso no logran convertirse en íconos de la cultura pop como otros clásicos que sí lo han logrado. Pero más allá de lo buena o mala que me parezca Materialista de Celine Song, sí le doy valor a algunas cosas que vi dentro del film y que tienen asidero en el mundo real. Esa problemática que muestran del personaje de Pedro Pascal. You're the matchmaker. You want a drink? Sure. Como el ser bajito a uno como hombre le puede llegar a joder la cabeza y el autoestima. Lo digo por experiencia propia. Lo malo es que acá nuestra directora no lo desarrolla. Y lo segundo, el tema central de ser un man quebrado en un mundo capitalista y cómo esas expectativas pueden llegar a joder una relación. I missed you. You don't even remember my face. El logro para mí de Celine Song con su Materialista es que pese a empaquetarlo en una carrera difícil de creer, en este caso en lo que tiene que ver con la protagonista de Dakota Johnson, ser casamentera y ser toda una rockstar en Nueva York. Hey, are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. Y que eso le dé para vivir. Dentro de lo que concierne a uno como hombre, sí siento que trata dos temas que lo tocan uno de fondo, y eso que hay uno mucho más fuerte que trasciende dentro de la película, pero que muy seguramente lo vamos a tratar con Tatiana. Con todo y esto, desafortunadamente no puedo decir que sea una película buena o que se vaya a convertir en un referente de la generación de los 2020, pero por lo menos sí pone sobre la mesa unos temas que abren una discusión y que en parte han logrado que un sector de la manosfera busque cancelar a la directora por mostrar al hombre quebrado y la derrota que trae eso dentro del orgullo del macho. To talk about him as in such cruel terms as broke boy or broke man, the classism of that, the kind of like hatred of poverty, hatred of poor people. Ahora esto es personal. This is personal. Esto es personal. Otro podcast de reseñas. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas. Yo soy Diego Fero y hoy vamos a hablar de Materialista. Hola, ¿qué más? ¿Qué más de cosas? Bien, feliz ¿Cómo le ha ido? aniversario, ¿no? Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias. Sí, o sea, pues cuando dijiste que había situaciones amorosas que no te han salido bien por tu baja estatura, que es 1,60. 1,60, sí. Ok, yo mido 1,63. Pero Tatiana, es que... Y yo como, ok, wow, habló el casado, huevón. Pero Tatiana, Hace es 6 que años. para los hombres el tema de la altura no se traslada de la Es misma un forma tema. que se traslada para las mujeres. Es un tema, es real. Voy a poner un ejemplo de algo que me pasó a mí.
alguna vez una periodista con la que yo trabajé para un programa le dejó un comentario por ahí a alguien conocido. Decía, Dieguito es muy bonito, pero lástima la altura, una vaina así. Y yo decía, pucha, o sea, joder, eso sí. Es decir, a mí en lo personal me ha traído problemas de autoestima, pero es decir, como que yo no le he dado importancia y pese a eso, pues, o sea, como que en estos momentos me vale verga, ¿sí? Pero está de fondo. Claro. Y yo iba a incluir dentro del editorial un podcast que me escuché en el 2022, o sea, hasta que no lo encontré no quedé tranquilo, de Today Explain, que se llamaba I Wish I Was a Little Bit Taller. Y es un capítulo en donde el conductor habla con un periodista de GQ que hizo ese artículo donde mencionaba cómo se estaba convirtiendo en tendencia la operación que se hace el personaje de Pedro Pascal. Sí, sí. También sale en South Park, esa operación. ¿Sí? Sí, hay un episodio de South Park en donde obviamente critica las cirugías plásticas y como esas intervenciones como tan fuertes en el cuerpo. Sí. Sobre todo en el cuerpo de los hombres, lo cual es bastante curioso. La forma en que se muestra y el personaje de Kyle, creo que es, que quería ser basquetbolista. Entonces se hace la operación de... Pero me parece y también que en ese episodio... se oscurece la piel. Yo me acuerdo de ese episodio de South Park, pero creo que en esa época la cirugía no existía. No, fue hasta hace bastante poco. O sea, fue en este siglo claramente, hace como unos 10, 15 años tal vez, pero sí es una cosa súper invasiva. Que creo que también, ya que hablas de ese episodio de Today Explain, también este año sacaron un episodio de por qué todos los hombres estaban yendo a Turquía a ponerse pelo. Y me parece interesante cómo hay una aproximación en la cultura pop, que es lo que nos gusta, sobre las intervenciones quirúrgicas de los hombres versus las intervenciones quirúrgicas que nos hacemos las mujeres. Y eso también es muy, muy interesante. Ya este año y desde el año pasado, como que el tema del pelo ha sido un tema incluso político. O sea, hasta el presidente de Colombia se puso pelo y todos como, oh, wow, y le está quedando bastante bien. Y se mandó a estirar, ¿no? Sí, y se mandó a estirar también, pero vaya ahí, una política colombiana se pone más busto o se hace una liposucción a ver qué le dicen. Sí, y sí, porque a mí me parece que mal que bien a Petro se le ha criticado mucho eso. Pero creo que más es por el manejo de su tiempo y como la opacidad con la que se maneja su presidencia, la comunicación, o porque tiene gorra. Y bueno, también hay un buen ingrediente ahí de jodamos a Petro por joder a Petro. Pues sí. Claro que eso, o sea, esa es la cereza del pastel de lo que te digo, como que hay una opacidad sobre las cosas que hace, pero no me quiero, I don't wanna get too political, pero siento que, o sea, en medio de todo, cuando apareció ya con más pelo fue como, oh, wow. Cuando apareció con más pelo, o es decir, cuando uno se enteró que el hombre se puso pelo. Cuando le funcionó sí, o sea, como cuando ya florece y es porque muchos dijeron, ¿qué fue lo que se hizo? Le robaron, yo me acuerdo de ver más de uno diciéndole, oiga, le robaron esa platica, presidente, y... No, pero ya ahora está bastante bien. Mire que yo me quedé, ahora que usted lo menciona, yo me quedé con una sensación totalmente diferente de ese episodio, y a mí me parecía en parte que desde el punto de vista femenino de las mujeres. ¿No estás hablando de que el presidente se ponga pelo? De lo de Petro. Siento que está más normalizado el hecho de que las mujeres se hagan intervenciones y que tal vez es como esto es una opinión muy personal. O sea, no estoy generalizando, estoy diciendo mi opinión. Tengo en el imaginario que está más normalizado que las mujeres se hagan intervenciones tal vez cosméticas y que uno diga, bueno, se mandó a estirar, se mandó a hacer no sé qué, se mandó a hacer si se más, y que uno sigue derecho y que si los hombres se lo hacen como que se machaca más o se hace de pronto por lo que no es tan común. O pues, se marica, está volviendo un poco más común. Se está volviendo mucho más común. Yo tengo compañeros, colegas, que por ejemplo se están poniendo pelo a edades muy tempranas.
edades como también tempranas de mujeres interviniéndose el pecho, interviniéndose la cintura. Conozco mujeres que desde muy jóvenes intervinieron en la cintura, se hicieron liposucciones. Pero yo, digamos, como que lo que he visto siempre es que el cuerpo de la mujer siempre ha sido un escenario en donde se le puede criticar mucho más que el de un hombre. Mucho más. Y bueno, no, o sea, no hay que ir más lejos sobre eso, pero también creo que si se está volviendo más común este tipo de intervenciones, al menos las que yo he visto que son los implantes de pelo, también es una forma de reconocer unas vulnerabilidades que tienen los hombres también. Y es como, ok, la estatura y la falta de pelo es algo que me genera, que me jode la autoestima, quiero, y cómo lo voy a afrontar, pues bueno, tomemos esto también me voy a hacer una cirugía para ponerme pelo. Hablaré de eso, no lo sé, pero todo el mundo lo va a notar, o sea, todo el mundo lo va a notar. Sí. Mira, no, me voy más lejos y me voy con un personaje muy cercano a mi corazón, Mohamed Salah. Mohamed Salah tiene 33 años, en los 32 se puso pelo. O sea, es el delantero evidente. De Liverpool. Sí. No es delantero, de hecho. Es mediocampista, ¿no? Es el goleador del equipo. Es el goleador del equipo, es increíble. El man se puso pelo el año pasado, o sea, es evidente, o sea, yo tengo ojo clínico sobre todo para él, de esas cosas, y bueno, se ven los puntos, hay fotos en donde se ven los puntos, marica. Bueno, nadie habla de eso, o sea, no entiendo por qué nadie habla de esas cosas, en cambio si una mujer lo hubiese pero hecho. Yo siento que sí se habla, es decir, mire, voy a ponerle el ejemplo de otro futbolista, David Raya, ¿sabe quién es? No. Él es el arquero del Arsenal, él es el arquero del Arsenal. ¿Se puso pelo? Me pareció muy curioso que el man salió en un reel en donde mostraba cómo se hizo el tratamiento y de alguna manera como también dándole publicidad al médico, al tricólogo que le había ayudado en ese aspecto. Miren yo cómo tenía el pelo y miren ahora cómo está, y me hizo esto, me hizo los injertos y ahora sí. Y o sea, para mí, ¿por qué me llama la atención? Yo siento que en parte hay un fenómeno dentro de los manes que se está volviendo un poco más abierto a ser vanidoso públicamente, de pronto como antes sí las mujeres lo eran mucho más abiertamente, pues yo me voy a hacer retoques, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacerse más. Los hombres lo están haciendo y están siendo más abiertos al comunicarlo. Y creo que sin en parte recibir también, un backlash de fondo. O sea, pero vuelvo, insisto, cuénteme una el mujer backlash que han recibido las mujeres, porque es que yo siento que... ¿What? O sea, hablemos de eso. Britney Spears le preguntaron por años si se había puesto tetas. Eso no se lo preguntas a un Backstreet Boy si se puso pelo. No le preguntas a Mohamed Salah si se puso pelo. Le preguntas, ay, Amadeus también está... ¿Cierto? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Sí. Pero, o sea, es real, o sea, a nosotras nos critican, nos cuestionan hacernos lo que sea en nuestro cuerpo. A los manes Tatiana, es más celebrado. Sí, déjeme le hago una pregunta, ¿eso todavía sucede? Porque ¿hace cuánto fue lo de Britney Spears que no, yo me acuerdo que sobre eso ejemplo, también ha habido una crítica Lindsay muy fuerte, Lohan, ¿no? Lindsay Lohan Lindsay Lohan tiene la piladora hermosa y es todo el mundo preguntándose ¿dónde está? Le preguntan a Lindsay Lohan ¿qué te hiciste en la cara? Y ella no, simplemente me empecé a limpiar, empecé a tener una vida muchísimo más tranquila, ya no fumo, ya no tomo, ya no meto pepas, no sé qué, Christina Aguilera también se hizo el mismo procedimiento. Las Kardashian. Sí. A Kylie Jenner a los 16 años le pidieron que dijera si se había hecho una cirugía en los labios y la vieja dijo, o sea, la transformación física de Kylie Jenner, no, Kylie Jenner es la novia de Timothée Chalamet. Sí. Kendall Jenner, perdón, Kendall Jenner. No, Kylie, perdón, Kylie. Sí. Son las dos Jenner de las Kardashian. Kylie, la novia de Timothée Chalamet. Marica, o sea, ella se transformó completamente su cuerpo para ser un modelo específico de mujer. O sea, no. Evidentemente a las mujeres nos cuestionan todas nuestras decisiones físicas y todas nuestras intervenciones a nuestro cuerpo. A un hombre
bacano que sean más abiertos, bacano que muestren la vulnerabilidad, pero nunca te van a preguntar en una rueda de prensa, presidente, cómo se hizo el implante de pelo. Pero No se lo van habló. a hacer. Mire, yo entiendo su punto. No, entiendo que se habló y entiendo todo su bien. punto. Entiendo el punto Claro. que menciona que es más fácil y son un blanco mucho más abierto a críticas en el momento en el que se hacen cambios físicos las mujeres. Ahora que usted estaba comentando eso, me acordé de todas las críticas que le llovieron a Madonna cuando se hizo sus intervenciones y a la vieja le preguntaron y ella dijo que quería y yo siempre he hecho lo que se me da la gana y me importa un carajo y está en todo su derecho de hacérsela. Y entiendo que el punto de pronto también va es como que con qué derecho se critica también tanto el hecho de que una mujer haga lo que quiera con su imagen física, ¿sí? Claro. Y sí tiene toda la razón en el sentido en el que sí creo que se lo piensan 2 veces más al preguntarle a un hombre. No sé si es porque hay un tema ahí de machismo escondido, o también porque no es tan común verlo y como que no se ha hablado no se ha entrado en esa conversación abierta también con los manes. No, igual es que sí hay una cosa y es que, o sea, uno no debería opinar del cuerpo de otra gente. Sí, de acuerdo. Que es un tema de materialistas ahora. Pero pasa. No, por supuesto, claro bueno, que sí. Llevamos 17 minutos hablando, hemos hablado de la película. Para ver la relevancia que esta película tuvo sobre nuestras vidas. No, pero está bien, o sea, abre conversaciones. Pues abre unos temas y además que pues Supercell no quería verla. Y arranquemos por ahí. Yo le insistí para que la viéramos porque yo sí sentía que la película tocaba algunos temas que, si bien el film a mí no me pareció bueno, sí como que me invitaban a tener una conversación. ¿Qué le pareció la película? Sí, yo todavía me cuestiono que si me pareció buena o mala. No, la respuesta no es que sea buena, estamos de acuerdo. Yo tenía pereza de vérmela por Dakota Johnson, porque a mí particularmente no me parece una buena actriz. Siento que en todos los papeles sale exactamente igual y haciendo de ella y no es, a diferencia, no sé, Julia Roberts, por ejemplo, no tiene una personalidad como tan atractiva para explorar, pero bueno. A mí me parece que es una película que plantea unas conversaciones interesantes. No creo, tal vez en los trailers se vendió como una película de comedia romántica. A mí no me pareció, me parece una película sobre amor. No me parece tampoco un drama. Sí, como para arrancar eso, sí, siento que... Esa iba a ser mi segunda pregunta. Incluso creo que Dakota Johnson lo hace bastante bien en la película. O sea... Sí, yo creo que de hecho, pues todos en su medida cumplen. A mí me parece que el personaje de Pedro Pascal se queda corto. No tanto por él, sino por el desarrollo que le dan. Siento que Pedrito está llegando al momento en que nos va a cansar. En que ya estamos mamados de Pedro. Estamos mamados de Pedro Pascal, lo siento. Puede ser, y falta la película que hizo para premios, ¿no? Que es esta que hace con Joaquín Phoenix. Pero sí, creo que empatémoslo con la siguiente pregunta, que era si esta película es o no una comedia romántica. Que al final siento que la industria sí no la vendió o no la comercializaron como si fuera una comedia romántica y no llega ahí. No sé, pero tampoco siento que sea un drama. No, yo tampoco. Sí, no, Celine Song, creo que tiene, o sea, tú ves la película y sabes que es de Celine Song y eso me parece del putas. O sea, como que la vieja tiene una marca en particular, o sea, las formas de las tomas, los diálogos, porque si tú ves Past Lives, que lo hablamos en la temporada anterior, Past Lives a mí no me pareció un drama. Es decir, es una película para adultos, o sea, es una película que maneja unos temas puntualmente adultos y creo y que no se habla mucho y creo que es una discusión, sí, una discusión. Para mí sí era un drama, hijo de puta, es decir, y un triángulo amoroso Lives. Y todo eso, pero mira que dependiendo, de hecho,
incluso hace poco, hace un par de meses que estaba de vacaciones, iba caminando con 3 amigas y hablamos de Past Lives y para cada una de nosotras era una película sobre una cosa diferente. Una dijo que era un triángulo amoroso, otra dijo que era sobre las migraciones, otra dijo que era sobre el proceso de encontrarse una misma. En mi caso era sobre cómo tú convivías con tus mundos interiores y eso me parece muy valioso que una película pueda tener eso, pero para volver Como a la tantos vuelta. significados, ¿no? Exacto. Sí. Y pues creo que Amores Materialistas no cumple con esas expectativas, creo que, pero sí es una película que es de Celine Song, o sea, como que ella lo hizo a su manera. No creo que sea una comedia romántica para nada, no creo que sea un drama, pero sí creo que habla de temas muy adultos que en las comedias románticas no se hablan o se hablan de forma chistosa. Hablabas de 50 primeras citas en el editorial, que a mí me gusta mucho, me parece que es la mejor película de Adam Sandler, la única película buena de Adam Sandler. No, usted ya vio, voy a hacer ese paréntesis. ¿Ya vio El cantante de bodas? No. Ay, veas esa película, es una chiva. No pero puedo con eso. Bueno, el caso es que, pero por ejemplo, ahí abordan algo de la imagen masculina y todo esto, pero digamos, aquí seriamente se está hablando de una pregunta que, marica, se tiene en las relaciones adultas y son conversaciones incómodas y es, ¿cuánto ganas? Porque esto va a depender también nuestro futuro. Sí, y cómo lo jode, porque creo que también ahí hay un tema que yo comentaba dentro del editorial y que va de fondo y es el ego de hombre, ¿no? El de proveedor, que ganes más o menos que yo. Y no sé si también, porque a mí me parece que en parte el personaje de Dakota Johnson también lo siente. De pronto está como con un mismo micromachismo que es de, parce, yo no quiero estar con un man quebrado y no me voy a mamar más esta relación así. Marica, yo no creo que sea machista, yo creo que o sea, es el amor en los tiempos del capitalismo decadente. O sea, pucha, o sea, tú te has matado mucho en tu vida, la vieja lo dice, creo que en una escena con Pedro Pascal que están cenando y ella como, yo todavía gano tanto y tengo una deuda todavía, o sea, estoy pagando mis deudas, se me acaba el reloj y, o sea, y ella menciona el tema del dinero muchas veces en sus conversaciones con sus potenciales parejas, que son Pedro Pascal y Chris Evans, qué envidia. Y a mí me parece que esa es una conversación que ha jodido mucho, o sea, que la muestren, creo que ha incomodado mucho, al menos a las mujeres alrededor mío, y me parece que esa es una conversación importante y que tenemos que afrontar, o sea. ¿Qué le decían? No. Eso, digamos, como me siento muy banal, pues, y como que a mí no me importa mucho. Una amiga me decía, a mí no me importa, yo digo que a mí no me importa lo de la plata y eso, pero pues al final sí me importa. Y porque está mal que te importe. No lo digo en términos extremos como de casarte con alguien por dinero, bla, bla, bla y todo esto, pero creo que la película deja muy explícito desde el inicio que el matrimonio es un contrato y es un negocio. O sea, es un negocio. Pues la forma transaccional como lo muestra con el personaje de Pedro Pascal creo que es supremamente clara, ¿no? También es casi que una negociación de pares y le dice, esto es lo que yo le presento y yo quiero hacer esto y a mí me parece que usted es una chimba por esto y esto y esto y... Mira, la escena de los cavernícolas más la escena cuando Dakota Johnson va donde su clienta y que la pelada casi se retira de la boda y ella le dice como el matrimonio es una negociación, es un negocio y ese es el tema de la película. Sí, pues mire, yo, es decir, entiendo el tema de lo que conversaba con sus compañeras, con sus amigas. Obviamente si uno estuviera hablando de un amor idealizado y romántico tipo Disney, sería más fácil mostrarlo a la inversa, en donde quien no tiene la plata es la chica
y quien tiene el poder adquisitivo es el man. La Cenicienta. Y es más aceptable el hecho de que la que esté quebrada sea ella y que no sea el man, que me parece que en el fondo ha sido la discusión en redes y el por qué han querido cancelar la película dentro de la manósfera, y es la fragilidad con la que muestran el personaje de Chris Evans y lo que significa para uno como man ver ese ego herido del man que está quebrado y que no tiene nada que ofrecerle o no tiene cómo ofrecer ese papel de proveedor a su pareja. Ahora, yo le decía que podía ser un micromachismo también dentro del personaje de Dakota Johnson, porque en medio de todo, cuando se construye una relación, y cuando se construye una relación desde cero, desde pares, que en este caso era como ellos la habían arrancado, dos profesionales que salen y que el uno está tratando de salir desde su profesión y la otra no sé qué, y si sé más, a la que le empieza a ver bien es a ella, ¿no? La que empieza a triunfar es ella. Y si el caso hubiera sido contrario, no hay película. Porque al final no hay conflicto, porque al final el hombre, si tiene la plata de cómo mantener dentro de la casa, pues lo va a hacer. Y si hubiese la vieja sido otra película también, sí. O sea, la vieja tratando de salir adelante y tal vez víctima de violencia económica, o tal vez enfrentándose a un man que le impute que ya no pueda ser el proveedor. O sea, podría haber sido otra película. Claro, si hubiera sido el problema de que la mujer no tiene independencia económica, habría sido otro film, ¿sí? Pero en este caso, como nos lo plantea en el momento en el que nos muestra cuál fue el detonante para que la relación se termine, es porque la vieja dice, parce, yo estoy mamada de andar con un man que no tiene plata. Marica, o sea, ¿a ti no te parece que es una razón suficiente para que una termine con alguien? A mí me parece, o sea, que... ¿Qué hubiera pasado si el man dice eso, marica? No, pues qué gonorrea. Si hubiera sido al revés. No, lo mismo. O sea, yo creo que hubiese sido igual. O sea, mi sensación fue como, qué gonorrea, pero al mismo tiempo como, jueputa, sí. O sea, qué mierda, pero sí. Porque bueno, también la película lo plantea y nuevamente no quiero defender la película. A mí me pareció que abre conversaciones importantes, pero no me la repito, tampoco me pareció. Sí, es decir, pero me parece que yo creo que ese es el valor de la película. La película sí nos está poniendo a hablar de unos temas dentro de las relaciones que tal vez son como un poco vergonzantes y no se discuten muy abiertamente. Y hay una cosa, o sea, también, y esto pues viene, es que, o sea, nos plantean un mundo capitalista en donde una mujer que tú la pones, o sea, es muy ambigua en términos de si es feminista o no. O sea, es una vieja empoderada, es una vieja que digamos, se paga sus propias deudas, que sabe lo que quiere, todo esto, pero al mismo tiempo, digamos, quiere el amor romántico, quiere casarse, quiere una relación heterogénea, heteropatriarcal, no heterogénea, sino heteropatriarcal y bacano, y busca pero también tiene un trabajo mega capitalista y como de tratar a la gente como transaccional y muy todo eso. Entonces, digamos, es un personaje complejo. Y que sí te pone a hablar de unos temas vergonzantes, como por ejemplo, si una mujer empoderada, financieramente independiente, porque está mal que busque a un hombre o que quiera rechazar a un hombre que no es financieramente independiente o que no es financieramente estable. Y que cómo entra en conflicto eso con uno, ¿no? Porque pongámonos en el papel también de Chris Evans, ¿no? Claro. Como para él también resulta un impedimento y un amarre. Perdón, yo no tengo plata, ¿sí? Yo no voy a pagar ese parqueadero, yo no tengo para gastarme ese dinero, esto es la plata que yo tengo, no sé qué, y hasta qué punto eso termina siendo un tensionante dentro de la relación, como para que ellos no lo hagan y digan, pero yo sí la tengo. Entonces, pues, es decir, hagámoslo, paguémoslo, que igual esto es porque es un poco la discusión que nos plantean ahí. Que la vieja le dice, como yo lo pago, y el man no, no lo va a pagar. O es el orgullo del man, o es el hecho de que ya por discutir tanto por ese tema no les permita avanzar en la relación.
y que creo que ahí hay, es que por eso yo le hablaba como de o los micromachismos o las convenciones culturales que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que es Total. el ser proveedor. Entonces el man tiene que tener sí o sí un dinero para que pueda respaldar a su pareja y no sé qué y ta. Y no sé si de pronto también, y por eso se lo planteaba desde el papel de Dakota, si ella también en parte como que lo siente y que el hecho de que él no le pueda dar esa seguridad, pues termina también siendo un determinante de marica, ya no me lo va a mamar más. Güey. No, pero O sea, por ya. supuesto, o sea, y creo que queda muy bien planteado ahí. También creo que hay una cosa que hace Selinson, por eso se nota la mano de una mujer en la dirección y en la escritura del guión, y es que el man la convence porque el man resuelve, y el man le dice, marica, voy a trabajar más, voy a conseguirme un agente, voy a vender el carro, voy a no sé qué. O sea, el man tiene iniciativa y es Sí, como, el man tiene disposición. O sea, en esa escena yo como, ay, gracias, menos mal, resuelves. O sea, como que le está dando una opción, porque Ajá. la opción de únicamente el amor no es suficiente. No es suficiente. Y eso, creo que eso es, nuevamente, es una conversación difícil, o sea, bueno, pongámoslo en 50 primeras citas, que tú y yo no la vimos, o sea, ¿qué putas hace Drew Barrymore? Porque se le olvida todos los putas días quién es, entonces, claro. Entonces, marica, ¿tú no crees que eso vaya a ser un tema de la conversación de él, que es un pescador? O sea... Sí, un poco porque se queda uno tratando de comerse ese universo que le están presentando ahí. Claro. Acá el tema... mire que yo no había caído en cuenta de eso y es al final una visión que nace desde de la perspectiva desde donde la vio usted, y es como el man al final le termina dando un escenario en donde ella se puede sentir cómoda para decir listo, intentémoslo porque vamos a hacer un proyecto juntos, ¿no? Pero también necesito saber que usted no se va a quedar solamente en lo que fue vivir, si se quiere, esa adolescencia, adultez, sí, en donde usted no quería crecer, ¿no? O no quería buscar una solución distinta, y cómo podemos crear nosotros esa empresa juntos, nos vaya bien, nos vaya regular o nos vaya mal. Mira que cuando la última escena, que es cuando le pide matrimonio, él ni siquiera le pide matrimonio, le dice, ¿quieres tomar la peor decisión financiera de la historia? Sí, man. Sí. O sea, el amor en los tiempos del capitalismo. Es eso. Duro. Sí, y yo creo que por eso la película termina siendo valiosa, no termina siendo como la mejor y no termina convenciéndonos al final de que ni es un drama ni es una comedia. Creo que comedia no tiene mucho, tiene como el tinte, tiene como el tufillo, pero no convence del todo. No, yo planteé 3 problemáticas ahí al principio. Una que era la del man quebrado, la otra es la de la autoestima masculina, sí, y una que no nombré, pero que la hablamos nosotros fuera de micrófonos, y es tal vez lo que desencadena todo el cuestionamiento que el personaje de Dakota Johnson se hace dentro de su carrera, ¿sí? ¿Cómo lo desglosa usted? ¿Cómo lo vio desarrollado? ¿Y le parece que estuvo bien manejado o no? Uy, pésimamente manejado. O sea, me sorprendió un poquito mucho. A la gente entonces, ¿qué se trataba? ¿De qué iba? Entonces resulta que Dakota Johnson trabaja en una empresa de casamenteras y todas son mujeres, lo cual también me hizo preguntarme como entonces, ¿quién es el casamentero de, no sé, de las parejas LGTBI? O sea, ¿sigue siendo una mujer de Nueva York heterosexual? O sea, sí es así, pues marica, problemático, pero eso no es el problema. Y tiene una cliente que es una mujer de 39 años, abogada, exitosa, y que analizan como un producto dentro de su propia empresa y le dicen, Sophie es una vieja que no es lo suficientemente linda, pero tampoco es fea, no tiene un súper trabajo, pero tampoco está quebrada. Básicamente es una persona que es demasiado general y no tiene un público específico. La esposa de Roy, ¿no? La esposa de Roy, el de Succession. Ah, sí, exacto. La última pareja de él. Sí, como una persona que no tiene un público específico. Se acabó.
Zoe Winter, Y Sophie se llama tienen ella, que, sí. tienen que meterle, la vieja la pone en muchas citas y hay una cita que al parecer sí le cuadra bien. Y el tipo con el que sale Sophie le dice al personaje de Dakota Johnson como, parce, nos fue súper bien, qué chévere, bla, 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 pero Sophie nunca le contesta. Después nos enteramos que Sophie fue asaltada por este man. No sabemos en qué nivel, no sabemos si fue un abuso sexual, no sabemos si fue un abuso físico, no sexual. Como que sí lo van a entender, ¿no? Porque pero dan a entender que sí, o sea, que fue un trauma bastante fuerte y eso se ve ahí. Al final de cuentas, Dakota Johnson no sufre ninguna repercusión por haberla cagado. No sufre ninguna. Tras del hecho, la película termina con ella con una posibilidad de ser la jefe de esa sucursal, de tener el sueldo que se le dé la gana, y eso es la última conversación que tiene con su jefe, y termina casi que de amiga de la mujer a la que ella le hizo match con una persona que la asaltó sexualmente. Con un abusador. Con un abusador. Con un abusador. Eso me pareció terrible. O sea, si hay no creo en la cancelación, pero si hay una cosa que toca criticarle a esa película es ese manejo tan ridículo de una cosa tan seria como salir en una cita con un desconocido. Y que solamente te lo resuelvan con esto tiene sus riesgos. Y entre esos riesgos es que te puedan violar. Sí, pero además creo que ahí toca de fondo. Es que yo creo que ese es el gran problema de la película. Porque un poco es que no sabe qué película quiere ser. Voy a hacer un drama en donde voy a tocar temáticas que están atravesando a los adultos contemporáneos de la actualidad, como lo es el conseguir una cita, el salir por aplicación de citas, los riesgos que eso puede llegar a conllevar para mujeres. Voy a hablar de una generación quebrada por cuenta del modelo capitalista que atraviesa esta generación. Voy a hablar de los problemas de autoestima que tienen los hombres que buscan o que se sienten menos por ser calvos, porque lo mencionan por ahí de fondo, con el personaje con el que supuestamente termina precisamente esta chica que fue abusada, por los problemas de autoestima que tenía el personaje de Pedro Pascal. Eso cómo le repercute en su mundo, nunca lo desarrolla, ¿sí? Tal vez el tema más desarrollado es el de el capitalismo que atraviesa también las relaciones interpersonales y los ideales de pronto que se buscan de parejas, y que creo que también es otro tema que atraviesa las relaciones actuales, y es claro. Esto yo lo hablaba con una eso psicóloga. Queda súper retratado, eso queda súper retratado en la película, ¿no? Sí, yo hablaba de ese tema con una psicóloga con la que he podido trabajar en algunos podcasts, y ella lo comentaba con otros colegas entrevistándolo para su programa, y un poco era como esos idealismos también que nosotros nos ponemos al momento de poder buscar pareja, en donde queremos a una persona que sea tanto económicamente como físicamente y moralmente perfecta. Y por eso como que nunca vamos a llenar o a cumplir con las expectativas todas de ese ideal casillas que estamos buscando de exacto, todas las casillas, que también es algo que se menciona dentro de la película. Pero siento que al final termina cojeando la película en parte por eso, porque no sabe de dónde me agarró bien o qué desarrolló bien como tema, ¿sí? La relación de ellos, que al final termina siendo como todo el foco, porque el desenlace con la relación de Pedro Pascal y Dakota Johnson termina siendo como también algo súper... Sí, o sea, también pensé como al final de la película, como Pedro Pascal, ¿cuánto salió en la película? Como 30 minutos. Nada. En una película de 2 horas. 10, 15 minutos, sí. Por ahí. Y sale en la portada de todos los afiches, ¿sabes? O sea, como en todos los afiches de la película sale Pedro Pascal, y es como, ¿por qué? Si él realmente es un personaje secundario. Y el conflicto ni siquiera es el triángulo amoroso, un triángulo amoroso entre La Plata, Dakota Johnson y Chris Evans. Pedro Pascal no está en la... Sí, como que él se deshace muy rápido.
Que un poco también sería definir qué hace que un triángulo amoroso sea amoroso, o sea, un triángulo. Y yo diría que es porque entran en conflicto todas las partes. Y acá el personaje de Pedro Pascal en ningún momento entra en conflicto con el de Chris Evans, un poco por la autoestima de ambos. Mire cómo es, porque Chris Evans siente que no tiene cómo meterse ahí, ¿sí? Pero Pascal como que pues tampoco siente que el man sea relevante dentro de su ambiente, pero tampoco la directora, en este caso escritora, también no nos plantea una problemática en donde ellos entren directamente en conflicto. No sé por qué me acabo de acordar de Past Lives, porque yo tampoco vi un conflicto entre los dos manes. Pero se sentía más latente la amenaza del uno con el otro, ¿no? Exacto. Sí, había como una tensión entre ellos dos. Ellos no se veían como amenaza y claro, era el tema de la plata, digamos, en esta película. Era el tema de la plata, o sea, como, y creo que hay otra cosa y que también pues sí que, o al menos yo lo noté, y es, por ejemplo, cuando el, entre comillas, conflicto de Dakota Johnson, que es el caso de que su cliente fue abusada, ella recurre a Chris Evans y no a Pedro Pascal para contarle. Y yo decía como, ¿por qué no le cuentas a tu novio? O sea, se supone que es tu novio. Pero también lo poco que le interesaba a él la vida de ella, como para no preguntarle como en qué estás, y solamente preguntarle en qué estás pensando. Y es como, marica, o sea, él es Chris Evans el que nota que ella no está bien. Pero Tatiana, mire que eso me parece como muy relevante. Eso sí pasa y me parece curioso que usted lo mencione porque a mí me recuerda a una experiencia que yo tuve con una expareja que ya habiendo terminado y yo sabiendo que esta persona ya estaba con otra persona, a quien recurrió para que pudiera hacer de entre comillas apoyo en un momento de conflicto que tenía en su vida personal y creo que profesional, pues me llamó fue a mí, ¿sí? No hay una red flag ahí, o sea, como tu relación no está yendo bien, si tienes que confiar en tu exnovio, claro, no, sí, y creo que nos lo muestra y es perfecto como que lo muestren así y que a Pedro Pascal tampoco le importara como, o sea, el mínimo de celo de, hey, ¿qué haces con tu novio? Sí, como que también habla, pero que también eso a lo era mismo, ¿no? Como la diferencia de autoestima, o sea, cosas así, eso me parece que es interesante, pero siento que el problema con Past Life, con Materialistas es que no hay o sea, como que siento que los personajes se quedan un poquito corticos a veces en las cosas, ¿no? Sí, se queda desarrollo. Como que hay un desarrollo como medio limitado porque a mí me sorprendió un poco, la verdad, pero digamos, es una experiencia que yo no he tenido, aunque yo soy una persona que no soy muy alta, pues no he tenido esa situación, pero sí como de, Pedro Pascal se hizo una cirugía. ¿Qué? O sea, sí. Como que a mí me quedó como, ese es todo tu problema. ¿Sí me entiendes? O sea, no quiero disminuir como la situación, pero como que nunca como que era. Ajá. Bueno, yo se lo comentaba al principio, ¿no? Y esto lo hablo muy a título personal. Seguramente hay gente que tiene mi altura y que nunca se ha sentido así, pero para mí, a nivel de autoestima, sí, siempre fue como una banda sonora, como algo de fondo que estaba ahí y que afectaba. Y mire, se lo voy a poner así. Seguramente si yo tuviera esa plata, ahorita ya no lo haría, pero si en su momento hubiera tenido la oportunidad, lo hago. Esa era una pregunta que te iba a hacer, ¿cómo tú la hubieras hecho? Sí. Si hubiera tenido la oportunidad y la plata, porque es que además es una cirugía carísima, vale como $75,000. Dios mío. Wow. Es costosísimo. Costosísima. Sí. Y el artículo que le mencionaba del Today Explain lo reseñaba en parte porque se estaba convirtiendo como en una tendencia dentro de un círculo de empresarios, de geeks, como en todo el campo de gente de Silicon Valley. Se estaba convirtiendo en una cirugía que se hace, exacto, como en una moda. Oiga, es que me mandé también porque el estereotipo de un hombre, ¿no? Entonces un hombre tiene que ser potente y grande. ¿Sabes? O sea, y que tienes que ser y toda esta vaina, y claro, tiene completo sentido que sea una persona como el personaje de Pedro Pascal, pero lo que digo como en el desarrollo es que sí, esa parte como que es una conversación de una noche y la vieja como, y por eso es que tú y yo no estamos enamorados, y es como,
pero además porque Ah. termina siendo un desembocante de la forma, de la razón por la cual ellos terminan, y hubiera podido haber sido un tema de conflicto dentro de la relación de ellos que se tendría que haber desarrollado. Es decir, Sí, a mí me yo faltó ahí lo hubiera desarrollo un cuestionado con poquito. toda, ¿cómo así que usted no me está terminando por esto, marica? O sea, si esto ha sido el problema de mi autoestima toda la vida, yo siento Sí, que usted me está terminando es por esto, parce. yo hubiera preferido como un par de escenas más sobre ese tema. Sí, pues, querían un poquito más de Pues peso. digamos, es que sí, o sea, la película se llama Materialistas, pues muéstramelo de esa forma si es que querías que fuera así, pero sí siento que hay como que se queda muy en la mitad de lo que quiere mostrar. De todas maneras, pues abre unas conversaciones interesantes sobre lo que has mencionado. Sí, creo que ese es el gran valor de la película. Yo no tengo más preguntas, su señoría. Creo que, pero mire, creo que en medio de todo yo la recomendaría para verla. Porque siento que sobre todo para los manes que muchas veces tenemos dificultades para poder tener este tipo de discusiones o para ponerlo sobre la mesa, yo lo pongo sobre la mesa. Estoy seguro que hay muchos hombres que también han sentido ese tipo de, entre comillas, discriminación, que parecía muy chistoso porque dentro del podcast, es que me escuché ese podcast hace tantos años ya, hace 4 años me lo escuché y apenas vi la película fue lo primero que pensé. Y el chico de GQ, me parece que es él el que menciona el tema, porque Sham Rameswaram, que es el conductor del Today Explain, lo entrevista a él y después entrevista a la esposa de él. Ujú. Y los pone en conversación y él dice, yo sé que por esto hay un tiempo de discriminación dentro de las mujeres con uno. Y el man le dice, ¿por qué lo cree? Porque yo estoy seguro que mi esposa, al principio cuando yo le empecé a caer, ella no me veía a mí como una potencial pareja. Ujú. Le pregunta a la esposa y la vieja le dice, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque bajito. ¿Sí? Y que también le puedes decir lo mismo a una mujer de talla grande. O sea, Seguro, lo que o digo, una mujer lo muy que alta digo porque es que, o hay una muchas mujer muy mujeres, alta, pero o una... hay una discriminación ahí que es un poco como también lo que decían dentro de el podcast y un poco también como lo que terminaba diciendo el periodista que escribe el artículo, ¿sí? Ujú. Tatiana, como lo hay de otras, en muchísimas Sí, formas físicas dentro de las no personas, quiero las personas que son generar una gordas. falsa equivalencia, pero Sí, sí no. creo que o sea, que es importante hablar de eso, pero como habíamos empezado el tema, o sea, es como el cuerpo de las otras personas no debería ser un territorio de opinión, o sea, la gente no debería opinar del cuerpo de una persona, por eso de las casillas y creo que la escena que más me gusta de la película puntualmente es esa y es cuando Dakota Johnson ya no es esta hueva que quería que todas sus clientas son carne para vender y como que empieza a cuestionarlas, ¿sí? Entonces hay una vieja a la que cuestiona por racista, otra vieja que cuestiona por enclosetada, hay otra que cuestiona creo que otro man al que cuestiona porque está saliendo, porque está exigiendo niñas de 20 años mientras él tenía casi 50. Ajá. Como que ese momento en donde, como marica, qué putas, porque se dio cuenta que falló, porque emparejó a su principal cliente con un violador, porque le llenaba todas las casillas. Sí. Que se pudo haber manejado mucho mejor, no sé, o sea, pudieron haber hecho otra cosa o pudieron simplemente sacar eso de la discusión de la película. Siento que no era tan necesario, o al menos eso es lo que yo más le critico a la película, porque la verdad estuvo muy mal manejado. Entonces, Sí. yo no la Igual, recomendaría puntualmente por eso, pero me parece que es chévere que abran esas discusiones sobre qué es lo que está buscando la gente ahorita. De hecho, no sé si has visto, yo hace poco me escuché un Today in Focus, que es el podcast diario que tiene el diario británico The Guardian, ajá. y era sobre cómo la gente estaba dejando las aplicaciones de citas. Entonces Bumble hasta empezó a caer en la bolsa, pero es más o menos como que en los datos del Reino Unido es que son 1.3 millones de personas dejaron de utilizar las aplicaciones de citas. Y trataban de entender el por qué y el por qué había una casamentera hay una casamentera en el diario, que o sea, entrevistan. como que entrevistan y que es muy bueno. Y la vieja decía como hay una necesidad de interacción humana también,
pero también el hecho de que tengamos unos estándares tan altos que nos están vendiendo y que el resto y que la gente sea dispensable. O sea, que tú simplemente puedes decir next, next, next. Eso es algo que sí te pone a pensar de cómo va a ser el futuro del relacionamiento entre las personas. Yo no me acuerdo si lo escuché en un podcast o lo leí en un artículo que también mencionaban el hecho o lo viste de en un que TikTok. Eso también. No, a mí eso me sí pasa y es como fue no una sé de si esas, lo vi o pero lo leí. también, sí, seguro, o como un carrete de Instagram. Pero sí hablaban, porque es que además, pues, Tati, yo tuve la fortuna o tengo la fortuna de que yo no he usado nunca una app de citas, ¿sí? Ay, yo sí. Porque No lo hagan. yo, no, y lo que mencionaban dentro de esta información era que también las aplicaciones de citas están, pues, al final manejan a la gente como un producto, ¿no? De acuerdo. Y que es lo que a ellos les sirve que la gente primero siga pegada a la aplicación. Sí. Y eso significa que para ellos no es negocio que usted consiga a su marido ahí, o por a ejemplo, su esposa, o a su esposo, o a su esposa. Y ¿sí? Que hay planes para pagar. O sea, yo no sabía, lo escuché por ese podcast porque ya no tengo ninguna aplicación de citas, pero yo creo que unos sólidos 3, 4 años las aplicaciones, el algoritmo definió mi vida sexual, lo cual es aterrador. Y yo por eso, no, chao, olvídalo. Pero ahora tú puedes pagar como un plan premium de Bumble. Y ahí es donde te ofrecen como lo más selecto del menú y es como que gonorrea. Imagínate esa vaina. Entonces claramente tiene todo el sentido. También es entender que si estamos haciendo parte del negocio, y alguna vez una amiga me lo comentaba también, es que ya no, es que como más conoce uno gente, ¿no? Tenaz, bueno, entonces me parece es un poco también manipulador dentro del mismo mercado que te estén diciendo, sí, yo te voy a mostrar como este catálogo de oferta, pero yo también tengo claro a partir de mi algoritmo que a mí no me conviene que sobre ese catálogo de oferta tú consigas algo para que dejes de usar la aplicación. A mí lo que me sirve es que tú estés metido ahí. Por supuesto. Pero mira que la periodista que hacía el diario de The Guardian se casó con su novio de una aplicación de citas. Sí. O sea, encontró a su novio, a su esposo en una aplicación de citas. Y creo que funcionó en algún momento y para los que les funcionó, fantástico. Pero no creo que sea una solución definitiva para el resto. Sí, eso lo abordaremos en otra discusión. en otro programa que está bueno la conversación. Que igual que chévere que la película lo invite a uno como a dar esas charlas o esas, valga la redundancia, discusiones. Sí, creo que en eso sí, marica, pocos directores en la actualidad están haciendo cosas que te pongan a pensar ese tipo de cosas, como esas grandes discusiones y que para la gente abran esas conversaciones. Y creo que Celine Song lo volvió a hacer con Materialistas, lo había hecho con Past Lives y está perfecto. Y creo que esa exploración del amor romántico que ella está haciendo es relevante en una discusión actual. Sí, creo que en parte, y vuelvo al principio ya como para cerrar, mencionaba de la importancia de estas películas que nos vimos y que de alguna forma sí nos presentaron como una especie de amor ideal, como de amor romántico, pero también como de final feliz que uno como que soñaba y quería experimentar, ¿sí? Y que en su momento siento que se convirtieron en íconos de la cultura popular. Era porque más allá de que eso uno supiera que podía o no podía pasar o que uno quisiera que pasara, pero que de pronto no le pasaba a todo el mundo, sí lograban retratar algo de lo que estaba sucediendo en ese momento de esa generación. Y creo que en parte por eso se quedan dentro de la retentiva de la gente. Creo que en parte también por eso no hemos visto grandes éxitos de comedias románticas en la actualidad y es porque no se ha sabido trasladar lo que está pasando en el día a día de la gente con lo que... Y volverlo chistoso. Y volverlo chistoso. Sí, o sea, ya no tenemos eso y creo que también hay un miedo. Hay un miedo a la cancelación, un miedo de que eso se vea cancelable y qué mal está eso porque debería funcionar. Y hubo unas muy malas películas dentro de eso de comedia romántica. La primera que se me viene a la cabeza es la de este huevón Will Smith. ¿Te acuerdas? Hitch. Hitch.
por ejemplo. Y era un tipo que le decía a los otros hombres cómo levantar viejas. Ajá. Sí, y ahora eso sería tremendamente cancelable y fue un éxito en su momento, pero era muy mala esa película. Entonces sí creo que hay como un temor ahí, ¿no? Una autocensura, entre comillas. Total, ¿no? sí, se podría, o sea, hay formas de mostrar como lo malo que es, no sé, como todas estas situaciones materialistas. Fue una comedia, pues seguramente no la haría Celine Song, la haría otra persona, pero... Mire que pero sí haciendo deberían. el editorial me quedaba pensando mucho en una serie que a mí me parecía que de alguna forma sí lo hizo, y es la de Aziz Ansari, ¿se acuerda? Master of None, es que se llamaba esa serie. Master of None, qué buena serie. Creo que la primera temporada del Muy man buena. lo hace. Sí. Y creo que en parte un poco lo que se pide es eso. Hagamos, porque la serie no tiene en esa temporada un final feliz, pero sí lo hace divertir a uno mucho con todo lo que fue el proceso del man. Sí. En la Hay primera y un en la segunda episodio. temporada que también fue buena. Sí. Hay un episodio puntualmente que es sobre las aplicaciones de citas. Y que es como él en citas todo el tiempo. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Pues Tatiana, queda la recomendación. Yo creo que no está de más, si se la quieren ver, yo creo que tampoco no va a ser grave. Si bien no siento que sea una película que... Esta que no es la termine de película del convencer. año, esta Exacto. no va a ser una película nominada a ningún premio. Sí. Pues si había mucha expectativa, nos faltó hablar de la desintegración del mito de Pedro Pascal. No todo lo que Sí. toca es oro, o sea... Lo vamos a hablar seguramente porque algo nos vamos a encontrar. Pues teníamos ahí algo Cuatro entre el tintero Fantásticos. para ver de los Cuatro Fantásticos y Superman, Ujú. que vamos a hacer ese episodio de esos dos blockbusters. Y pues bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a conversar, estimadísima? No tengo idea. Yo tampoco. Pero podríamos creo que puede ser hacer- esa hacer conversación. Sí, hablemos de Superman y los Cuatro Fantásticos. Superman y los Cuatro Fantásticos, si todo sale bien, nos estaremos viendo en 8 días para hablar de esas dos. Hoy hablamos de Celine Song y de su película Materialist, o Amores Materialistas, que creo que todavía sigue en cines, y si no, muy pronto va a estar en plataformas digitales. Seguro. Para que la puedan ver y para que se permitan también darse esas discusiones. Tatiana, muchas gracias. Gracias a ti y a todas las que nos escuchan. A todos ustedes, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo soy Diego Fero y esto fue otro podcast de reseñas. Chao pues. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y o @Diego Fero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.